gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 9 de mayo, estamos saliendo en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un brillante periodista de investigación, él es venezolano, ha ganado muchos premios Emmy, es Casto Ocando, regresa al programa hoy Casto Ocando. Autor de un libro que se vendió muchísimo, Chavistas en el Imperio. No se pierdan a Casto Ocando. El programa va dedicado a Alejandro Martínez, a José Mendoza y a Raúl Alegre. Bueno, hace minutos nada más el palurdo dictador venezolano Maduro apareció en televisión con unos estudiantes y esto fue lo que dijo Maduro. Tú decías ¿pago de qué? ¿No le han pagado? ¿Cómo? ¿Por qué no le han pagado? Mamandini, mañana le pagan, me dice el ministro, y vamos a darle un bono especial por el carnet de la patria a los 2053 graduandos. Ministro, encárguese usted. Muy bien, no sabía, menos mal que tú dijiste, pues. ¿Quién fue la que tuvo la voz cantante? Mira, ajá, un aplauso, vale. Bueno, o están todas genuinamente contentas esas estudiantes de medicina o son todas unas actrices profesionales, porque simulan estar felices y eufóricas en un país que se está hundiendo, ¿no? O sea que son enfermeras gozosas del Titanic, ¿quién lo diría? Hoy también, hace minutos nada más, el ex jefe del SEBIN, el general Christopher Figuera, que el pasado martes 30 de abril liberó a Leopoldo López y comprometió su lealtad al presidente Guaidó, ha emitido este comunicado. Se dirige a sus compañeros de armas, él ha resultado siendo un hombre de honor y pide que Trump levante las sanciones contra la dictadura venezolana. Pueblo de Venezuela, sacrifiqué todo y quienes me conocen en el campo deportivo, académico, militar y hasta en el familiar, saben que no practico una doble moral. Quienes han trabajado conmigo saben de primera mano mi lucha frontal contra la corrupción y contra las injusticias. También saben los impedimentos que me han colocado en esa lucha. Le solicité al presidente Donald Trump que levantara las sanciones a nuestro país y respondió que lo haría, pero cuando hubiese otra administración en nuestro país, porque la actual seguiría robándose nuestros recursos y continuaría el sufrimiento a nuestra sociedad. Bueno, mi saludo y mi respeto al general Figuera. Entiendo que hace un par de días estaba en Dominicana, ayer estaba en Puerto Rico, seguramente ya estará aquí en Estados Unidos. Yo creo que el presidente Trump no debe levantar las sanciones contra la dictadura venezolana, al contrario, debe endurecerlas, ¿no? Y si algo debe levantar el presidente Trump son aviones cazabombarderos que hagan un bombardeo selectivo, pero que hagan daño a los cabecillas de la narcodictadura venezolana. Hoy también, y esto pasó algo inadvertido, Mick Mulvaney, el jefe del gabinete del presidente Trump, que reemplazó al general John Kelly, fue a una entrevista en la radio. Y allí el jefe de gabinete de Trump se enzarzó en una acalorada discusión. Él defendía la posibilidad de usar la fuerza militar para liberar a Venezuela. El anfitrión que le hacía las preguntas decía, no, eso no va a ocurrir en ningún caso. No, the policy is not adrift. We continue to support Guaido. We are not, while all options are on the table, and we mean that seriously, so you can read that. But the Pentagon is not a fan of this. You know that. The Pentagon will do what the president wants them to do. That's what they're there to do. But I'm not wrong about that. We look at all options. No, I'm going to disagree with you. I'm going to say that we are going to do what we have to do down there. But what do we have to do, and what's in our interest? We are going to support the Guaido. Are we going to make sure he becomes the new leader? No, I don't think we're going to take affirmative action to make him become the leader. We're going to continue to back him. Is it moving slower than some people thought that it might? Perhaps, but that doesn't mean that things are over by any means down there. Bueno, el Washington Post informa hoy, y no son buenas noticias, que el presidente Trump ha dicho a gritos que no quiere ir a la guerra en Venezuela,
que está furioso con su asesor de seguridad nacional, el embajador Bolton, que acusa a Bolton de querer arrinconarlo y llevarlo a una guerra en Venezuela que él no quiere librar, que en ningún caso quiere ir a la reelección el próximo año en medio de una guerra en Venezuela. También se le ha ofrecido al presidente Trump no una guerra contra la dictadura venezolana para liberar a esa nación oprimida, sino al menos la opción de unos bombardeos selectivos y estratégicos. Según el Washington Post, el presidente Trump tampoco quiere bombardeos estratégicos en Venezuela y está furioso con Bolton y está pensando echarlo. Así las cosas, Maduro, seguramente envalentonado, se permite estas provocaciones contra el gobierno de Duque en Colombia. El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Colombia se trenzaron el miércoles en un cruce de declaraciones. Maduro advirtió que todo podría terminar en una escalada militar en la frontera entre estos dos países. Porque hay una escalada de declaraciones que pudieran terminar en una escalada militar en la frontera de estas fuerzas criminales de Colombia contra Venezuela. Alerta, pues, alerta. Y todo es parte del plan del imperialismo norteamericano. Desde Colombia, la prensa, que es bastante competente, informa que el pasado lunes al menos 40 militares venezolanos entraron en territorio colombiano sin pedir permiso, por supuesto, y de modo prepotente. La incursión de militares venezolanos se registró el lunes 6 de mayo a las 3 de la tarde en el sector El Hueco, vereda La Chinita, zona rural de Cúcuta. Según información de habitantes del sector, alrededor de 40 uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron de manera ilegal a territorio colombiano por cerca de 20 minutos. Al conocer del hecho, integrantes de la Brigada 30 de la Segunda División del Ejército enviaron un helicóptero y tanques para tareas de control. Nuestras tropas siempre están desplegadas en una actitud defensiva, en una actitud disuasiva. Bueno, también desde Colombia se informa que el dictador venezolano Maduro no solamente está provocando estas escaramuzas sospechosas en la frontera, sino también se ha propuesto cobijar, apañar a los terroristas del ELN. Casi la mitad de los cabecillas de ese grupo terrorista colombiano están en Venezuela bajo protección de Maduro. El comandante de las fuerzas militares hizo una grave revelación. Asegura que más del 45% de la guerrilla del ELN estaría en Venezuela. Incluso aseguró que integrantes del Comando Central y de la Dirección Nacional de esta guerrilla también estarían en el país vecino. Y es que en las últimas horas, tropas del ejército reportaron una aparente incursión venezolana en Cúcuta, hecho que según el ejército ya está en investigación. Tenemos nuestro dispositivo en la frontera, en los 2.219 kilómetros de la frontera con Venezuela. Tenemos dos divisiones, la primera división al norte, la segunda división en norte de Santander y la octava división en Arauca y Vichada. La Cancillería colombiana, dirigida por el muy competente canciller Carlos Holmes, denunció esta rara intromisión venezolana el pasado lunes. No es improbable que el dictador Maduro, a sabiendas que Trump ha descartado a los gritos la opción militar en Venezuela y está furioso con el embajador Bolton, se permita ahora incordiar al gobierno de Duque. Quizá en represalia porque el presidente Duque ha hecho un esfuerzo verdaderamente colosal para ayudar a los refugiados venezolanos que llegan a su país e incluso a los que malviven en Venezuela, estragados, humillados por la incompetencia de esa dictadura, la de Maduro. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la incursión de un grupo de militares venezolanos a Colombia. Aproximadamente a las 15:45 horas del 6 de mayo de 2019, se produjo el ingreso no autorizado a territorio nacional de alrededor de 30 unidades militares, unos 200 metros, dentro de territorio colombiano, al occidente de la quebrada La China, que sirve de límite entre los dos países en ese sector. El general colombiano Nicasio Martínez habló de este incidente raro en la frontera. Nosotros acudimos al lugar, tenemos unos testimonios de personas que estaban ahí, estamos tratando de que esos testimonios se den a las autoridades correspondientes y una vez evaluados las personas por esos testimonios y evaluados por parte de la Cancillería, ellos serán los que darán a conocer efectivamente qué fue lo que pasó en este evento. Desde Washington, el embajador colombiano Francisco Santos, Pacho Santos,
dijo que su país, su gobierno, el de Duque, no van a caer en la provocación de Maduro. Colombia no se deja provocar. Estamos nosotros en la diplomacia, en el cerco diplomático y yo creo que esto va muy bien. A veces la gente se desespera pensando por qué no pasa nada, pero si uno mira lo que ha pasado en los últimos 5 meses hemos avanzado brutalmente. Vamos en la dirección correcta y yo creo que por primera vez se ve un poco de luz al final del túnel. El embajador Santos dijo también que hay que tener paciencia en Venezuela y que las cosas van por buen camino. Lo que se está haciendo está funcionando. Está funcionando y al estar funcionando ese es el camino en el que estamos comprometidos. El Grupo de Lima sigue con toda la fuerza y pues ahora que la Asamblea de Venezuela empieza a aprobar otros nuevos mecanismos, yo creo que se pueden venir nuevas sanciones. Lo que sí es importante es que entienda el dictador y el usurpador Maduro que sus días están contados y que lo mejor que puede hacer es dar un paso al costado. Pero el Washington Post dice que los días del embajador Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, también están contados y que están más abreviadamente contados aún que los de Maduro. Entre tanto, desde Caracas, el presidente constitucional Guaidó llama a la gente a salir a las calles este sábado. No es la primera vez que lo hacen. Están persiguiendo hace mucho tiempo, más de 1000 presos políticos. Si nos querían sacar de las calles, sépanlo, vamos a estar ahí. Y el sábado vamos a volver a las calles a las 10 de la mañana en concentraciones en todos los estados de Venezuela. No solamente por defender el Parlamento, sino para defender al venezolano, que está representado en este Parlamento. El presidente Guaidó dijo también que la intención de la dictadura de su país es destruir al Parlamento legítimo que él encabeza. Y el país persigue adicionalmente al Parlamento porque es el vocero de la crisis humanitaria, pero también de la ayuda humanitaria, del ingreso de la ayuda humanitaria. Nos persigue porque somos los voceros de la denuncia de la corrupción, que durante años lo hicimos y hoy ellos mismos reconocen, pero también somos los voceros de la protección de los activos de los venezolanos para que no se sigan robando el dinero del pueblo de Venezuela. Guaidó dijo además que, en su opinión, la detención arbitraria y ilegal que configura en realidad un secuestro del diputado Edgar Zambrano anoche saliendo del local partidario de Acción Democrática es un golpe de Estado más. Este ha sido parte del desmontaje del Estado de Derecho en Venezuela. Si podemos hablar de un golpe de Estado hoy en Venezuela, aquí está, el desmontaje absoluto del Estado de Derecho, del Parlamento Nacional, única institución legítima y reconocida en todo el mundo. Imágenes del secuestro ilegal, por supuesto, del diputado Edgar Zambrano anoche. Todo documentado con teléfonos móviles. Mientras sus compañeros de partido grababan cómo la grúa se llevaba a Edgar Zambrano de la sede de Acción Democrática, dentro del auto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional narraba su detención en tiempo real a través de Twitter. Fuimos sorprendidos por el SEBIN al negarnos a salir de nuestro vehículo. Utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha. Bueno, mis fuentes, que son bastante confiables, me aseguran que la persona que está a cargo de estos operativos represores contra los diputados opositores, 7 de los cuales han sido privados de su inmunidad, la persona que dirigió el nefasto operativo con grúa incluida para llevarse injustamente a un calabozo al diputado Edgar Zambrano es este general. Este miserable, este cobarde se llama Eduardo Serrano Díaz, general Eduardo Serrano Díaz. Y a él le han encomendado la indecente tarea de apresar y encarcelar diputados opositores. Este sujeto patibulario, oprobioso, está auxiliado en esa repugnante tarea por este otro individuo, el comisario del SEBIN, John Chávez. ¿Por qué sonríe John Chávez? ¿Por qué está tan contento si su país se hunde en la miseria? No sabemos, pero está contento y de fiesta, mientras reprime y encarcela a los diputados opositores que fueron elegidos por el pueblo y que no merecen esa suerte aciaga.
O sea que estos son los dos principales represores contra los diputados de oposición que están siendo acosados, dos de los cuales se han refugiado, uno el diputado Blanco en la Embajada de Argentina y otra la diputada Magallanes en la Embajada de Italia. Todo eso ha ocurrido hoy jueves 9 de mayo. La otra noche propalamos un video bastante truculento y muy arduo de mirar, en el cual un sargento de apellido Ortega, José Tomás Ortega, se ensañaba vilmente con 3 muchachitos. Este es solo un fragmento breve de este video casi inmirable. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ay, ni nada, perro. Métele otro. Ay. Ve para allá, no me veas. No me veas. Ay, que la piernita. No me veas, grita el maléfico torturador. Otro torturador, agazapado, le festeja estas ruindades, estas vilezas, ¿no? Solo un sujeto muy miserable puede golpear a un individuo indefenso, inocente, el rostro además cubierto. No me veas, dice el torturador. Bueno, lo estamos viendo, torturador. Sabemos quién es usted, conocemos su identidad, tenemos su nombre y sus fotos. Es el sargento José Tomás Ortega. Este es el torturador que le grita al pobre muchacho que está siendo azotado por la espalda: no me veas. El sargento José Tomás Ortega, que ha desgraciado su nombre y su apellido por 3 generaciones y que va a constituir un bochorno, una vergüenza, una obscenidad, una absoluta mancha hedionda en su familia. Esa familia que en la siguiente fotografía lo abraza tan orgullosa de él, sin saber que en el fondo este sargento Ortega es solo un miserable más, ¿no? Es solo un matón de pacotilla más. Siguiente foto, al servicio de la dictadura de Maduro. Así están denunciados y así los vamos a seguir denunciando a estos cobardes, a estos miserables que se ensañan con el noble pueblo de Venezuela. Todos van a ser conocidos, todos van a ser enjuiciados y todos pagarán por sus crímenes, más temprano que tarde. Hoy 2 diputados que estaban, por supuesto, conmovidos por el secuestro ilegal de Edgar Zambrano, relataban el hecho y protestaban con indignación. Que es un secuestro contra nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien además es el vicepresidente de nuestra organización política. Estábamos reunidos en la casa del partido, apenas salimos, nos llaman, el último en salir fue el compañero Edgar, que aquí a unos escasos 50 metros fue rodeada la camioneta. Hoy vemos cómo se están llevando detenidos a un diputado que fue electo por el Estado Lara, que además es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, es parte de la Junta Directiva, un diputado que tiene inmunidad parlamentaria y que vemos cómo el gobierno desecha la Constitución o quienes usurpan el poder están desechando la Constitución. La hija del secuestrado diputado Zambrano, ella tiene un nombre muy bonito, Soleil Zambrano, dijo que no habían podido ver a su papá y que no sabían nada de él. Precisamente desde las 6:30 del día de ayer hasta este instante del día siguiente no sabemos absolutamente nada del diputado Edgar Zambrano, quien también es mi padre. Casi un día, más de 20 horas en que no sabemos nada de él. Sin embargo, su lucha dignifica la democracia venezolana. Él no está solo, él está con más de 14 millones de venezolanos que lo respaldan con su voto. Recordemos que la Asamblea Nacional es el único ente legal reconocido no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Así que estamos contigo. Muy bien, y con notable lucidez esta chica Soleil Zambrano refutó las acusaciones insidiosas contra su padre.
en base a esa pregunta es que instigación al odio, ¿cuál odio? Si queremos es recobrar la libertad de nuestro país. Traición a la patria. Traición a la patria es buscar la libertad que merece Venezuela, entre muchas otras cosas irrisorias que lamentablemente existen en ese papel mal hecho. Mira, el tema más específico lo van a tratar las abogadas que están llevando el caso del diputado Edgar Zambrano, pero te digo algo, nosotros andamos con la verdad, con la Constitución en la mano, no tenemos nada que esconder y por eso andamos de frente, con la frente en alto, respaldando al diputado Edgar Zambrano. Esta chica nació para la política, ¿no? Habla mejor que el papá. Bueno, publicidad. Antes de la publicidad quiero saludar la presencia de Juan Pedro, que es peruano, y Betina, que es uruguaya. Gracias por haber venido esta noche. También quiero recordarles que el sábado 15 de junio voy a estar en la Feria del Libro en Madrid, presentando esta novelita en clave de humor titulada Pecho Frío. Los espero el 15 de junio por la tardecita, claro, sobre las 6, 7 de la tarde, no me busquen por la mañana, en la Feria del Libro de Madrid. Y les recuerdo que si quieren comer rico, aquí en Miami hay un restaurante estupendo. Denle una oportunidad, no se van a arrepentir. La Fontana, una maravilla, un deleite para chuparse los dedos. El presidente interino Juan Guaidó llamó a las calles de Venezuela para este sábado 11 de mayo en medio de un creciente repudio por la aberrante detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano. El régimen se burla y promete ir por más opositores. Alejandro Marcano Santelli nos acompaña a esta hora. Alejandro, buenas tardes, y vemos cómo siguen arrestando pues ese círculo cercano político de Juan Guaidó. Bueno, un círculo que además está señalado por el régimen como parte de esta Operación Libertad, y si no lo detienen va a seguir arrestando a más opositores. Ya tienen la lista 10, así que yo creo que... ¿Cuántos de esos 10 ya van arrestados? Bueno, está arrestado hasta el día de ayer Edgar Zambrano, pero el año pasado, en agosto, arrestó a Juan Requesén, otro diputado al que le allanaron la inmunidad parlamentaria. Hay 2 que están refugiados en embajada y los otros se están escondiendo, no sabemos qué van a hacer. Pero si no se detiene al régimen, va a seguir, como dices tú, apresando su círculo más cercano políticamente hablando. Hasta que puedan llegar a Juan Guaidó. Exactamente, que yo creo que ese es el objetivo. Creo no, estoy convencido que es el objetivo final. Cuéntame también un poco de cómo se desarrollaron los eventos en cuanto al arresto de Edgardo, que iba en su carro, y cómo llegan y pues tratan de detenerlo. Tú lo calificaste muy bien, aberrante, porque detener a una persona que se niega a hacerlo y llevarlo en una grúa hacia el helicoide, y hasta esta hora, porque ocurrió ayer cerca de esta hora, estamos terminando el noticiero nosotros de las 6 de la tarde, de las 5 de la tarde, y así se lo llevan. Pero tenemos este reportaje para presentarles cómo ocurrieron los eventos en la tarde de ayer. Al salir de la sede de su partido político, Acción Democrática, fue detenido el vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano. Varias unidades del SEBIN rodearon su vehículo, del cual se negó a bajarse. Una grúa se llevó el carro con el diputado en su interior. El SEBIN, la policía política del régimen, acató la orden del presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, que se burló del parlamentario desde su programa de televisión. Se encerró en el carro, creyendo que el SEBIN se iba a comer ese cuento. De aquí no me muevo, dijo. Le metieron una grúa. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió estar atentos y desde su cuenta de Twitter dijo que hemos alertado a nuestros aliados internacionales la pretensión de cerrar el Parlamento Nacional a través de la detención masiva de diputados. Con estas medidas, la dictadura no hará que desaparezca su quiebre interno, no podrá frenar lo inevitable. Otras reacciones por el arresto arbitrario de Zambrano no se hicieron esperar. Estados Unidos aseguró que habrá consecuencias si no liberan a Edgar Zambrano. El presidente Donald Trump informó que durante su retorno a Washington discutió con los senadores Rick Scott y Marco Rubio los terribles abusos de Maduro. La Unión Europea pidió la liberación inmediata del vicepresidente de la Asamblea venezolana. Alertaron que la idea del régimen es apresar en cualquier momento al presidente interino, Juan Guaidó. El riesgo que tienen todos los venezolanos hoy día. Todos los venezolanos que se manifiestan por la libertad son reprimidos. No nos extraña entonces que vayan a tratar de arremeter también contra Juan Guaidó. Así que hay 9 diputados más que están en esta lista negra, digámoslo así, que podrían ser arrestados. Y una lista que va a crecer, además son 9, pero el régimen va hasta, como tú decías, llegar a Guaidó, pero mientras tanto desarticula a la legítima asamblea y queda coronada la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que está pues haciendo y deshaciendo como le da la gana. ¿Cómo ha recibido el público, el pueblo venezolano, ese llamado a una nueva marcha? Voy a conversar con un brillante periodista de investigación venezolano, Castro Ocando, no se lo pierdan. Por cierto, lo que
que no dice el Washington Post hoy es que si bien Trump a los gritos ha dicho que está furioso con Bolton y que no quiere que lo empujen a una guerra en Venezuela y que tampoco contempla la posibilidad de unos bombardeos selectivos, lo que no cuentan es que Trump ha pedido que se mejore el incentivo, o sea, el premio monetario, la recompensa monetaria, a los generales venezolanos que decidan echar a Maduro y Cabello y afirmar el poder legítimo del presidente Guaidó, plegando su lealtad a él. Es decir, que se va a llevar hasta las últimas consecuencias esa opción, ¿no? La de ofrecer recompensas monetarias cuantiosas a generales venezolanos por debajo de Padrino, seguramente detestando a Padrino, que puedan estar tentados de dar un paso en el sentido del honor y la decencia. Entre tanto, hoy el diputado opositor Blanco, uno de los 7 que habían sido despojados tramposamente de su inmunidad parlamentaria, porque el meretricio de Diosdado Cabello, la Asamblea Constituyente, no tiene competencias para tal efecto, se ha refugiado hoy en la Embajada de Argentina, temeroso de que lo arrestaran como hicieron anoche con Zambrano. El diputado Richard Blanco ha acudido a la Embajada de Argentina en Caracas, ahí ha pedido protección. Este legislador se encuentra en el recinto en calidad de huésped, así lo han informado sus familiares a través de redes sociales. Otros diputados estarían en la mira del régimen venezolano por haber presuntamente respaldado la llamada Operación Libertad, encabezada por el presidente interino Juan Guaidó. También la diputada opositora Magallanes se ha refugiado hoy en la Embajada de Italia en Caracas. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del país europeo informó que Magallanes va a recibir todas las protecciones y hospitalidad posibles en pleno cumplimiento de las convenciones diplomáticas por estar casada con un ciudadano italiano y con el procedimiento para el reconocimiento de la ciudadanía. Magallanes es señalada de haber cometido delitos en flagrancia durante la activación de la llamada Operación Libertad. Es acusada, al igual que el resto de los legisladores, de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, entre otros delitos. También hoy, hace minutos nada más, se habría refugiado en una embajada el diputado opositor Américo de Gracia, temeroso, comprensiblemente, de que lo vayan a secuestrar en las próximas horas. Bueno, anoche en su impresentable programa de televisión, El Matón Ventrudo de Diosdado Cabello, se burlaba desdeñosamente del secuestro de Edgar Zambrano para deleite del público que lo acompañaba. Lo para la comisión Tuntum. De ahí llamó, picó, mandó mensajes, me tienen rodeado, no sé qué cosa, se encerró en el carro. Creyendo que el SEBIN se iba a comer ese cuento. De aquí no me muevo, dijo. Le metieron una grúa. Le metieron una grúa al carro. No sé bien quién es el señor gordo que está a su lado. Es probable que Cabello lo haya puesto ahí a su lado porque es mucho más gordo que él y así se ve menos gordo Cabello, ¿no? Seguramente Castro Cando sabe quién es. Fue un ministro, creo, ¿no? Es civil. Sí. Bueno, ahora averiguamos, claro. Cabello, en términos francamente horrendos, repugnantes, se burló de el estado, digamos, sucio, desastrado, antihigiénico en que, y esta es la versión de Cabello que no tenemos por qué creer, terminó el vehículo remolcado en el que iba el diputado Zambrano. Cabello sugería que Zambrano no había podido contenerse, víctima del miedo, ¿no? Y la gente, por supuesto, festejaba con auténtica obscenidad. Sigo contando. Después pedí a grito que bajaran la grúa. Bajaron la grúa. Se lo llevaron en su grúa. Cuando llegó, me da pena decirlo, pero ese carro hay que lavarlo. No, hay que lavarlo completamente. El que entendió, ¿verdad? El que entendió, pero hay que lavarlo. Bueno, es una bajeza, ¿no? Yo ni siquiera creo que sea verdad, pero aún si lo fuera es una bajeza, es un golpe miserablemente bajo, ¿no? Hacer escarnio de
del temor que podría invadir comprensiblemente a cualquier diputado que está siendo conducido a una mazmorra donde va a ser torturado, ¿no? Entonces, es una crueldad sin límites la de Cabello, que por otra parte, en febrero de 1992, cuando Chávez dio el golpe fallido contra Carlos Andrés Pérez, fue capturado y se mojó en los pantalones. Los testigos que capturaron a Diosdado Cabello, capitán del ejército en aquel entonces, aseguran que Cabello se miccionó en los pantalones, o sea que él no debería burlarse de nadie que ha pasado por un trance igual o peor, ¿no? Cabello dijo también, y yo creo que sigue mintiendo, que al diputado Zambrano le encontraron miles de dólares en efectivo. Pero además, como cosa de él, ¿no? En un bolsillo cargaba palo fresco, $9,000 en efectivo. Palo fresco, sí. Cargaba ahí. Para comprar refresco, me imagino que en el kiosquito que está frente del CEN de Acción Democrática. Así son. Ellos creen que no va a haber justicia. Aquí va a haber justicia. Aquí va a haber justicia. El que está a su lado aplaudiendo servilmente es el ministro o exministro Marco Torres, que yo creo que lo ponen ahí porque es más gordo que Cabello, nada más, para decorar. Y luego Cabello dijo, ¿habrá consecuencias por parte de Washington debido a que hemos detenido a Zambrano? Y se ríe, se burla, menosprecia a Washington. El mundo hoy nos amenazan de Estados Unidos. Si no lo sueltan, tomaremos, ¿cómo dicen ellos? Habrá consecuencias. Ellos estarían perdonando a alguien que se hubiese levantado en armas en Estados Unidos, que haya salido en televisión ahí. Hubiesen perdonado a alguien si ayer miserablemente le cortaron la luz a quienes están en nuestra embajada en Estados Unidos, a un grupo de colectivos de personas de muchos países, incluidos norteamericanos, que están cuidando los activos de Venezuela allá en Estados Unidos, mientras unos traidores a la patria quieren destruirlo. Entre tanto, un interesante reportaje de la televisión argentina, del Canal América en Caracas, muy bien hecho por Rolando Graña, un excelente periodista de toda la vida, revela que la gasolina en Venezuela es tan barata que ya se regala. Es decir, los operarios de las gasolineras no se dan ya el trabajo de cobrar 2 diezmados misérrimos bolívares para llenar el tanque. Simplemente regalan la gasolina. Si yo vengo aquí a cargar gasolina, un tanque completo, ¿cuánto te tengo que pagar? ¿Cuánto tendría que pagar? Un billete de 2 bolívares. 2 bolívares no es nada. O sea que en la práctica es gratis. Sí, como te dije, prácticamente es gratis. ¿Cuál es el precio de la gasolina aquí? No, la gasolina ahorita no tiene precio. ¿Cómo no tiene precio? No tiene precio. ¿Que la regalas? Sí, se regala prácticamente porque no vale nada, pues. Con un billete de 2 soberanos la paga. Es el único país en el mundo que se regala la gasolina. Prácticamente sí. Un billete de 2 soberanos es mucho menos que $1, muchísimo menos que $1. Es decir que no exagero si digo que con menos de 10 centavos de dólar, con un penny, llenas el tanque. Increíble, ¿no? Otro reportaje muy fascinante de la televisión chilena revela que con un fajo robusto y voluminoso de bolívares soberanos, fíjense qué puede usted comprar. En Chile, este fajo de billetes, para muchos podría parecer que fuese pero con todo esto, solo puedes comprar esta galleta, esta alfajor, o sea, de verdad, 343, 149. 343, 149. La imagen no dice nada. Entre tanto, la gran María Corina Machado, desde Caracas, dice que el régimen de Maduro es simplemente un estado criminal. Anuncio de Diosdado Cabello con respecto a esta persecución que tienen 9 diputados específicamente. Esto es un estado criminal, Luis, y el estado criminal opera así. Lo único que le queda es la violencia y la represión. La judicial en los juristas del horror, la represión con los paramilitares. Eso es lo que estamos viendo hoy, pero esto no tiene vuelta atrás. Y en una entrevista con Telemundo, el presidente constitucional Guaidó, cuyo ánimo no declina, cuyo espíritu optimista no mengua, no descartó pedir la misión internacional extranjera que entre en su país, Venezuela, para detener el caos y el genocidio.
intervención militar de Estados Unidos, ¿sí o no? Debemos evaluar todas las opciones. En el caso de cooperación militar extranjera, no sería intervención, porque el Parlamento Nacional es el único que puede autorizar misiones militares extranjeras. Es una opción. Es una opción. ¿Ha hablado con el presidente Donald Trump? Mira, hemos hablado no solamente con Estados Unidos, hemos hablado con Lenín Moreno, que hablaba de la doctrina Rol 2, presidente de Ecuador, hemos hablado con todas las posibilidades. De nuevo, ¿cuál es la mejor opción? La que en menor tiempo posible nos ayude a atender la emergencia, produzca estabilidad, gobernabilidad y nos derrumbe en la elección. Realmente diría que es nuestra petición hace mucho tiempo. Publicidad y luego un excelente, brillante periodista de investigación que ha ganado premios, venezolano, radicado aquí en Miami, Casto Ocando, no se lo pierdan. Les recuerdo, a riesgo de ser un poco majadero, que el sábado 15 de junio voy a estar presentando Pecho Frío en la Feria del Libro de Madrid. 19 horas, o sea, 7 de la tarde, 7 de la noche en Madrid, en el Parque del Retiro. Regresamos con Casto Ocando, ya volvemos. En Cuba, Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, asegura que desde Miami están manipulando una marcha por el orgullo gay que no ha sido organizada por ella. Ayer el régimen había anunciado que no habría marcha oficial LGBTI este año, a lo que organizaciones independientes reaccionaron organizando su propia marcha, que ahora es acusada de estar manipulada. Para explicarnos un poco más sobre esta polémica, nos acompaña Camilo Loret de Mola, para hablarnos de esto y también otras noticias que nos llegan desde Cuba. Camilo, querido, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues así mismo como lo cuentas, el problema fundamental es que ayer Mariela Castro gritó a bombo y platillo que el Ministerio de Salud, porque aquí todo el mundo, dense cuenta que en Cuba todo el mundo tiene un jefe y ella no es nada independiente como quería hacer ver, que su organización era independiente y que era únicamente en defensa de los intereses de las minorías LGBTI que están siendo reprimidas en Cuba históricamente. Bueno, pues dice que el Ministerio de Salud Pública le dijo que no había marcha LGBT este año, que es una marcha muy esperada por todos. Y entonces enseguida los miembros de esta minoría, de forma independiente, decidieron, pues nosotros organizamos nuestra marcha y la vamos a hacer con todas las de la ley. Ya salieron, porque allí el que no baila, lo que no es obligatorio es porque está prohibido. Entonces le dijeron, no, esos movimientos independientes, no, eso está manipulado desde Miami, desde gente como tú y como yo en la Mega TV, hasta gente que aparece en las televisoras de otros lugares hablando, de otros canales hablando de Cuba, y por allí ya se limpiaron. El que marche es gusano. El LGBT que marche solo es un LGBT gusano. Entonces, están haciendo la campaña, aún así, las organizaciones independientes dicen que van a marchar y van a hacer valer sus derechos. Es un momento de represión en Cuba. Fíjate esta segunda noticia que yo te traigo. Así es, de la ley Mordaza. La ley Mordaza. Te demuestra, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, apareció con un mensaje en su cuenta de Twitter asegurando que a todos los reporteros independientes, a todos los periodistas independientes, a todo el que se le ocurra mandar cualquier nota periodística a otro canal, a otro centro de prensa sobre la situación de Cuba, le estaría haciendo el juego a la ley Helms-Burton y por lo tanto podría ser sancionado con la ley Mordaza, la ley 88, que fue muy famosa porque permitió meter en prisión a todo el que ellos supusieran que servía de una u otra forma a intereses extranjeros. Y tan solo ayer se llevaron detenida a una periodista, una reportera, de hecho del grupo de periodistas de Giovanni Sánchez. Del libro del periódico de Giovanni Sánchez. Tiene una nota simpática, esa nota represiva, que en esencia es represiva, pero resulta que a la periodista la tuvieron detenida por mucho rato esperando a que viniera el oficial de la seguridad del Estado que la reprime, que la atiende, que la presiona. Y a las varias horas, 5 horas, le dijeron, mira, el hombre no puede venir porque no tiene gasolina para la moto. O sea que la crisis de combustible no es un fenómeno únicamente del pueblo, también está golpeando a los órganos represivos. El hombre no pudo reprimir a la periodista. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, nuestro invitado de esta noche, periodista venezolano, ganador de muchos premios por su trabajo de investigación, debe de ser uno de los periodistas mejor informados sobre el drama venezolano. Es Casto Ocando. Un aplauso para él, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí. Casto, he leído con bastante tristeza el largo artículo del Washington Post en el que se revela, citando fuentes anónimas, que el presidente Trump estaría muy furioso con su asesor John Bolton
y que habría dicho a los gritos que él no quiere ir a una guerra en Venezuela, menos teniendo la reelección el próximo año, que tampoco quiere bombardeos selectivos. ¿Qué sabes tú de todo esto? Porque hoy da la impresión de que Trump ha mandado señales en otro sentido, ¿no? Sí, en el artículo, por cierto, dice que la carrera de Bolton no está en peligro, el mismo artículo de Washington Post. O sea, Trump no está pensando en despedirlo. Eso lo dice el artículo, y luego hoy hay una conferencia en la Casa Blanca donde Trump básicamente dice que le gusta a Bolton, que es un poco temperamental, pero que él ha tratado de calmarle esos instintos, digamos, de halcón. De halcón, exacto, esa es la palabra. Pero yo creo que todo esto ha surgido en esto como consecuencia de lo que ocurrió el 30 de abril en Venezuela. A eso quería ir. ¿Por qué crees eso? Es decir, a los ojos de Trump, la Operación Libertad fallida del pasado martes 30 de abril desacredita a Bolton. ¿Fue un fiasco de Bolton? Mira, yo creo que Estados Unidos estaba desarrollando una estrategia por cierto, bastante interesante, muy eficaz, si se quiere, en el momento, por cierto, que todo el mundo decía en Venezuela, el presidente Guaidó no tiene lo suficiente, tú sabes, ¿no? Guindones. Exacto, para hacer lo que hay que hacer, y estaba haciendo, y lo estaba haciendo a un nivel tremendo. Tremendo. Y obviamente Estados Unidos estaba apostando a esa solución. Ellos estaban buscando naturalmente, la administración Trump está buscando una solución que al mismo tiempo resuelve el tema de Venezuela al más bajo costo posible. Correcto. O sea, no solamente económico, sino político también. Y yo creo que ya esa opción se acabó. Era un buen plan, pero ¿por qué falló? ¿La deserción de Padrino hundió el plan? Mira, habían múltiples factores. Por ejemplo, Padrino estaba negociando abiertamente. Sí, claro. O sea, yo tengo de diferentes fuentes que estaba, por ejemplo, pidiendo beneficios para su familia. Sí, sí. Para su novia, concretamente. Sí, sí. Le habían ofrecido pasaportes, le habían ofrecido incluso dinero, y él estaba aceptando. Es decir, una vida dorada en el exilio donde él quisiera casi, ¿no? Y él lo había aceptado. Sin y estaba contribuyendo también en otras. Estaba dando señales de que estaba hablando en serio. ¿Y tú crees que hablaba en serio o era un doble agente y hablaba con los americanos y luego iba corriendo y se lo contaba a Maduro? Mira, yo creo que hablaba en serio. Sí, yo también. Y yo creo que en Venezuela todos los militares quieren salir de esto. Sí, claro. Quieren salir de Maduro. Claro. No soportan a Diosdado. Es decir, en la situación tan difícil que hay en la calle, la hay dentro de los cuarteles. Sí. Es muy complicado vivir en un régimen donde tú no tienes futuro. Claro. Donde puedes ser perseguido, donde tienes que tener una cuerda gente alrededor para que te proteja, ¿no? Y si ya tenía entonces un buen plan de jubilación en el exilio, ¿por qué se frenó Padrino? ¿Qué crees que lo refrenó, Castro? Mira, yo creo que fueron elementos, varias de las teorías que se han desarrollado, porque hasta ahora no ha habido una explicación clara. Pero una de las cosas es que Padrino tiene aspiraciones presidenciales, aunque no lo creas. Yo lo conté acá. Tú lo contaste. Yo conté pero él quería, y probablemente, o sea, él se lo dijo también a la gente que estaba hablando. Mira, él estaba hablando, por ejemplo, habló en varias ocasiones con Abraham. Sí. En un teléfono satelital. Sí. Incluso, una de las cosas que él hacía era, en unas conversaciones practicaba inglés con Abraham. Sí. Hablaban en inglés, yo lo he contado. Él tuvo una maestra de inglés en Caracas. Él hizo dos posgrados acá. Él hizo dos posgrados acá, Estados Unidos. Y él estaba absolutamente decidido, pero él le estaba diciendo, si vamos a una transición, yo quiero estar al frente de la transición. Exacto. Y Estados Unidos dijo, oye, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí llegamos, esto no puede ser. Si tú quieres, te lanzas de candidato presidencial, y cuando te elijan de presidente, tú puedes ser presidente. Dicho lo cual, querido Castro, ¿tú crees que Maduro ahora sigue confiando en Padrino? O sea, ¿por qué no lo ha guillotinado todavía? Bueno, yo creo que Maduro no es el que toma las decisiones en Venezuela. Pero yo creo también que, por ejemplo, el papel de Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Él tenía que firmar una suerte de orden judicial que no firmó. Exacto, pero al mismo tiempo sabemos que Michael Moreno es una ficha de Cilia Flores. Es una persona muy cercana a Cilia Flores, concretamente. Y mi opinión personal es que Michael Moreno no es extraño que estuviera negociando en nombre de Cilia. Es decir, que yo creo que Cilia y Maduro pudieran haber estado en esa jugada
porque ellos también quieren salir y hay signos. Cilia, mucho más que Maduro, y mis fuentes, que son impecables, me aseguran que el 30 de abril Cilia salió a Punta Cana. Pasó ahí por lo menos una noche con Tarek El Aizami y con Samar López Bello. En una casa que ya está identificada como propiedad de Samar López. Y lo que yo no sabía, y me lo han contado mis fuentes de anoche, es que ese terreno donde se edificaron las mansiones de Cap Cana había sido de la familia Trump. En algún momento. En algún momento. Y le vendieron ese terreno antes de que Trump fuera presidente a unos magnates venezolanos asociados a Tarek El Aizami y a Samar López Bello. Bueno, Samar era miembro del club de Trump en Doral, claro, y jugaba golf ahí con Trump. Claro, él le compra el terreno a Trump en Punta Cana, donde construye las mansiones de él, de Samar, de Tarek, y una reservada para los Maduro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se produce este factor. Yo creo que son dos factores. Padrino quiere ser presidente, el otro también quiere que ocupar una posición importante en la transición. Es decir, ellos no querían poner en manos de Guaidó solamente el futuro del poder, porque ¿qué garantías hay de que no te iban a...? Sí, no confiaban en Guaidó. No confiaban en Guaidó. En ese sentido, odio interrumpirte, pero fue una buena idea indultar a primera hora de la mañana del martes 30 de abril a Leopoldo López. Mira, yo creo que detrás de todo esto siempre ha estado Leopoldo López. Sí. Toda la estrategia, todas las conversaciones, toda la planificación. Esto estaba manejado, o la ingeniería que se hizo detrás de esto estaba muy influida, muy controlada por Leopoldo López, es decir, una figura central. Y yo me imagino que en el momento en que él, que ha estado 5 años preso en unas condiciones terribles, horribles, ¿no? Cuando ve la oportunidad de que pueda recobrar la libertad, porque mucha gente le dijo, fue un error haberte dejado apresar, tenías que haber salido o tenías que haber hecho otra cosa. Entonces él dijo, esta es una oportunidad que no voy a desperdiciar. Él no se va del país, se queda en Venezuela, de una manera obviamente en la embajada, como sabemos, de España, pero yo creo que para mí es entendible que él aspirara a recuperar la libertad, sobre todo porque él a lo mejor está viendo cosas, y esto es una de las cosas que yo siempre digo. Lo que está viendo Guaidó, lo que está viendo Leopoldo, lo que está viendo Abraham, no lo vemos aquí. No lo estamos viendo nosotros. No lo podemos. Ellos están viendo otros factores, y ahí en ese particular yo creo que hay que confiar, ¿no? Sí, pero aunque es muy fácil ser entrenador al día siguiente, el lunes después del partido, yo creo que hubiera sido mejor liberar a Leopoldo una vez que Guaidó confirmaba que la Operación Libertad había tenido éxito. Porque estoy seguro de que cuando Leopoldo sale de su casa esa mañana tempranito, su plan no era terminar a medianoche en la Embajada de España. Su plan era terminar en Miraflores con Guaidó. Por supuesto. Obviamente. Pero hay un factor interesante. Cuando ellos hacen esto, ellos lo hicieron adelantando una operación que presuntamente iba a producirse o debía producirse 2 días después. Un día después, el 1 de mayo, el miércoles. ¿Por qué la adelantaron? Bueno, entonces probablemente lo que ellos decían, o la explicación que hay es que ya había conocimiento, se habían enterado los cubanos, etcétera, y entonces iba a producirse una serie de detenciones, iba a frustrarse el plan. Sí, los cubanos. Entonces ellos decidieron adelantarse, cosa que por cierto, a mí, o sea, mira, cuando tú escuchas a Pompeo diciendo que ya Maduro estaba montado en el avión, si le creemos a Pompeo, yo no sé qué razones tendría él para mentir, para decir una mentira de este tamaño, ¿no? Si eso es verdad, entonces, oye, mover Maduro desde cualquier búnker donde estaba escondido al aeropuerto, o sea, es una máquina, es una serie de caravanas, o sea, no es una cosa que pasa desapercibida. Y obviamente cualquier servicio de inteligencia que esté monitoreando, bueno, ¿a dónde va Maduro? Va a montarse en un avión, ¿a hacer qué? Y además, se decía que iba a ir para Cuba. Entonces, ¿cómo tú puedes montar a Maduro en un avión que va para Cuba sin que los cubanos sepan que está negociando su salida, ¿no? Entonces, eso ocurrió, pero lo más llamativo es que esto lo que me da la impresión es que esto se descubrió a último momento. Este Christopher Figuera que presentaste en el video es probablemente uno de los oficiales más pro-cubanos que ha habido en no Venezuela. Sabía. Él era el
asistente, el secretario personal de Chávez, cuando Chávez lo metieron preso en la Horchila, ¿no? Hay unas anécdotas con respecto a que ilustran el grado de le decían el perro de Chávez. No sabía, era tan cercano a Chávez y tan cercano a los cubanos, Figuera. Claro, y fue entrenado en Cuba y es un tipo considerado un perro cubano. Ya, y un general y de alto sin rango. embargo, en este alzamiento, las dos personas que los primeros que se levantan son él, que es el jefe de la inteligencia. Y otro perro cubano. Y otro perro cubano que era el de la contrainteligencia. Es que son perros cubanos que no comen, quieren comer esos perros, ¿no? Pero lo interesante es que esto pasó, están con hambre. Claro, y esto pasó, hicieron esto básicamente de espaldas a los cubanos. Sí. Los cubanos eventualmente descubrieron esto, naturalmente, pero lo que quiero, esto para mí ilustra en lo que es el Estado, o sea, de cosas dentro de la Fuerza Armada. Los cubanos pueden estar ejerciendo algún tipo de presión, pero yo creo que esto no es suficiente para detenerlo. Interesante. O sea que incluso los generales presumiblemente leales a La Habana escaparon, desertaron. Tenemos que ir un ratito a la publicidad, seguimos luego con Cas Tocando, que sabe de Venezuela como nadie. Un aplauso para él, por favor. El presidente interino Juan Guaidó llamó a las calles de Venezuela para este sábado 11 de mayo en medio de un creciente repudio por la aberrante detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano. El régimen se burla y promete ir por más opositores. Alejandro Marcano Santelli nos acompaña a esta hora. Alejandro, buenas tardes, y vemos cómo siguen arrestando pues ese círculo cercano político de Juan Guaidó. Bueno, un círculo que además está señalado por el régimen como parte de esta Operación Libertad, y si no lo detienen va a seguir arrestando a más opositores. Ya tienen la lista 10, así que yo creo que... ¿Cuántos de esos 10 ya van arrestados? Bueno, está arrestado hasta el día de ayer Edgar Zambrano, pero el año pasado, en agosto, arrestó a Juan Requesén, otro diputado al que le allanaron la inmunidad parlamentaria. Hay dos que están refugiados en embajadas y los otros se están escondiendo, no sabemos qué van a hacer. Pero si no se detiene al régimen, va a seguir, como dices tú, aprestando su círculo más cercano políticamente hablando. Hasta que puedan llegar a Juan Guaidó. Exactamente, que yo creo que ese es el objetivo. Creo no, estoy convencido que es el objetivo final. Cuéntame también un poco de cómo se desarrollaron los eventos en cuanto al arresto de Edgardo, que iba en su carro, y cómo llegan y pues tratan de detenerlo. Tú lo calificaste muy bien, aberrante, porque tener una persona que se niega a hacerlo y llevarlo en una grúa hacia el helicoide, y hasta esta hora, porque ocurrió ayer cerca de esta hora, estamos terminando el noticiero nosotros de las 6 de la tarde, de las 5 de la tarde, y así se lo llevan. Pero tenemos este reportaje para presentarles cómo ocurrieron los eventos en la tarde de ayer. Al salir de la sede de su partido político, Acción Democrática, fue detenido el vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano. Varias unidades del SEBIN rodearon su vehículo, del cual se negó a bajarse. Una grúa se llevó el carro con el diputado en su interior. El SEBIN, la policía política del régimen, acató la orden del presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, que se burló del parlamentario desde su programa de televisión. Se encerró en el carro, creyendo que el SEBIN se iba a comer ese cuento. De aquí no me muevo, dijo. Le metieron una grúa. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió estar atentos y desde su cuenta de Twitter dijo que hemos alertado a nuestros aliados internacionales la pretensión de cerrar el Parlamento Nacional a través de la detención masiva de diputados. Con estas medidas, la dictadura no hará que desaparezca su quiebre interno, no podrá frenar lo inevitable. Otras reacciones por el arresto arbitrario de Zambrano no se hicieron esperar. Estados Unidos aseguró que habrá consecuencias si no liberan a Edgar Zambrano. El presidente Donald Trump informó que durante su retorno a Washington discutió con los senadores Rick Scott y Marco Rubio los terribles abusos. Bueno, bienvenidos de vuelta. Seguimos conversando con el gran, muy bien informado periodista venezolano Cas Tocando. Casto, ¿tú no crees que, aunque me duela, después del fiasco de la Operación Libertad la semana pasada, las probabilidades de que Trump ordene una acción militar a favor de la causa de la libertad en Venezuela han bajado, han decrecido? Mira, yo creo que desde que comenzó este proceso en enero,
todo el tema de Guaidó y todo lo que está pasando en Venezuela, Estados Unidos se enfocó en una estrategia, ¿no?, de socavarle el apoyo militar a Maduro. Y entonces hubo llamadas, contactos, ofrecimientos. Luego se ha sabido que había conversaciones con la oposición. Leopoldo López dijo que la cantidad de gente con quien se reunió en su propio apartamento, estando bajo custodia del SEBIN, era enorme. Y Estados Unidos estaba apostando a eso, ¿no? El resultado de eso obviamente no fue satisfactorio. No por el momento, pero podría seguir apostando a esa opción. Exacto, y siguen conversaciones, siguen canales, pero ya obviamente estas personas están alertas y toda la cosa, la persecución. Sí. Pero yo lo que creo es que ahora tiene que haber una reingeniería de estas cosas, ¿no? Es decir, antes estaban enfocándose en esta situación. Estados Unidos, curiosamente, decide quemar las naves, decide revelar que estaban hablando con Padrino, estaban hablando con Christopher. ¿Por qué crees que hicieron eso? Bueno, porque ya vieron que ya eso estaba agotado. Claro, vieron que ya habían pasado 2 meses, no se tomaban decisiones. No iban a honrar su palabra. Claro. Pero yo te preguntaba, ¿crees que ha bajado la probabilidad de, por ejemplo, que Trump ordene unos bombardeos selectivos para quebrar al alto mando militar venezolano? Yo creo que Estados Unidos ve que tiene todavía otras opciones, y te voy a explicar lo que yo creo, de acuerdo a la información. Por ejemplo, hay todavía, y eso lo ha dicho Trump también, hay otro tipo de sanciones más severas. Una de ellas, por ejemplo, es designar a Venezuela como un estado terrorista, ¿no? Eso sería muy bueno. Claro. Otra sería un bloqueo naval que impide el tráfico de petróleo a La Habana, ¿no es cierto? Exacto, pero con el tema de la declaración de estado terrorista, ya conviertes este problema en un problema policial. Y de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Claro, pero me refiero a que ya tú tienes, por ejemplo, o sea, si dices esto es una organización criminal, ¿no? Entonces los cabecillas son criminales. Y entonces hay que ponerle un botín en la cabeza a todos ellos. Sería genial. Y luego entonces ya no se trata de operaciones militares de bombardeo, sino de captura, ¿no? A eso iba. ¿Quién determina que Venezuela es un estado terrorista? ¿Quién toma la decisión? El Departamento de Justicia. Hay una discusión desde hace tiempo. Departamento de Justicia. Que ha sido frenada, digamos, porque es una medida extrema. Pero que podría reanudarse. Bueno, es una de las opciones sobre la mesa. Tú sabes bien que no es militar exactamente. Que no es militar, es policial. Es policial y permitiría, por ejemplo, a la DEA. Hay organismos, hay cuerpos. Mira, por ejemplo, el Pentágono tiene fuerzas especiales con la DEA. Que han actuado, por cierto, en Centroamérica para capturar capos de la droga. Exacto. Bueno, en Venezuela tenemos abundantes. Tú sabes que el 8 de marzo pasado, estamos hablando de hace 2 meses, el 8 de marzo, el Departamento de Justicia en la Segunda Corte Superior de Nueva York encausó criminalmente a Tarek El Aissami. Tarek El Aissami, su papá Carlos, su hermano Fares, su primo Hassam, por narcotráfico. Este es el segundo capo de la dictadura venezolana después de Reverol, acusado criminalmente por el Departamento de Justicia. Bueno, ¿tú crees que eso también ha sido acusado por el Departamento de Justicia? ¿Y tú crees que eso podría derivar en unas órdenes de arresto? Yo creo que ya hay emitidas órdenes de arresto. Sobre todo, por ejemplo, con el caso de... Porque mira, una vez que hay una acusación criminal, es porque entonces se presentaron frente a un gran jurado en secreto unas evidencias y unos testigos. Sí. Una vez que se decide que efectivamente hay una acusación, entonces el siguiente paso es emitir una orden de captura, como la hay, por ejemplo, contra otras personas, como hay un narcotraficante importante que se llama Pedro Luis Martín. Diosdado Cabello. ¿Tú estás seguro que hay una orden de captura contra Cabello expedida por el Departamento de Justicia? Tiene que haberla, porque una vez que se hace una acusación y que se demuestra que hay culpabilidad en lo que se está haciendo, inmediatamente, o sea, tiene que presentarse a la justicia. Sí, pero tú tiene que haberla, me deja dudando, porque mis fuentes me dijeron que eran solo 2 los encausados criminalmente con orden de arresto, Reverol y El Aissami. Mira, en el caso de Diosdado... Lo que hay es sanciones contra Diosdado, no, que es distinto. Hay 2 investigaciones criminales abiertas, en curso, selladas obviamente, no es público,
en la Fiscalía de Nueva York y en la Fiscalía de Miami en el caso de Diosdado. El testimonio de Carvajal, el pollo Carvajal, puede ser demoledor contra Cabello. Carvajal también tiene 2 casos, en Nueva York y aquí. Mira, puede ser tremendamente demoledor. Sí, yo también creo. Porque yo he visto, por ejemplo, informes. Ese señor, Hugo Chávez, él era una persona muy leal a Hugo Chávez. ¿Cabello estamos hablando? No, Carvajal. Carvajal era un tipo que Chávez le dijo: necesito que investigues a todo mi entorno íntimo, incluyendo mis familiares, para saber en qué están robando, cómo están robando, dónde están guardando la plata. Sí. Entonces, yo he visto un informe en el cual él le rinde cuentas a Chávez y le dice: estas personas tienen este dinero en este banco, aquí están las cuentas. Entonces hay decenas de cuentas en Andorra, en el Banco Nacional de Islas Caimán, en los bancos centrales, por ejemplo, de Bolivia, de Ecuador, de Cuba también, de Nicaragua, y luego otros bancos en Suiza, ¿no? Esta persona tiene esa información. Y a pesar de que esas cuentas pueden haber sido vaciadas, siempre se puede hacer lo que se llama una ingeniería al reverso. O sea, puedes averiguar a dónde fue a parar ese dinero y quién está metido en esas redes. Pero eso es solamente la parte del dinero, ¿no? Luego está la otra parte de cómo opera el tráfico de drogas dentro del gobierno de Venezuela. Déjame hacerte una pregunta que quizás más de un televidente se está formulando a esta altura de nuestra conversación. Si ya hay unas órdenes de captura, de arresto contra Cabello, Laizami, Reverol y otros capos de la narcodictadura de tu país, ¿tú crees que es posible, que es viable que Trump en algún momento diga: vayan y captúrenlos y tráiganlos de vuelta para someterlos a la justicia aquí? Es decir, extraditarlos a la fuerza de Venezuela, como se hizo en su día con el Chapo. ¿Crees que eso es posible o no? Yo sí creo que es posible. Ha ocurrido, por ejemplo, ha ocurrido en Honduras, pero siempre tiene que haber una aprobación del gobierno local. El tema del Chapo, el gobierno mexicano ayudó, claro. El tema es que cómo podría colaborar Guaidó con las fuerzas de seguridad para apresar a esos. Solamente necesita darle la orden. En el caso de Honduras, por ejemplo, unas fuerzas especiales entraron del Pentágono junto con la DEA en territorio hondureño y ellos hicieron el trabajo. O sea, Guaidó tendría que darle la orden al Departamento de Justicia para que entren a capturar a esos narcotraficantes. Eso es así, y ellos no van a hacerlo sin esa autorización. ¿Y Maduro podría estar también acusado, encausado criminalmente? Tenemos a 2 sobrinos de su esposa Cilia que han sido condenados a 18 años de cárcel por tratar de meter 80 kilos de cocaína a este país, ¿no? Maduro está mencionado en una de las últimas investigaciones de esta operación de los 1.200 millones de dólares, donde está también el empresario Raúl Gorrín, está otro grupo, ¿no? Francisco Convid, etcétera. Él está también ahí incluido en esa investigación, pero es una investigación de lavado de dinero. Lo que yo escucho de esas fuentes, particularmente aquí en la Fiscalía de Nueva York y de aquí, es que también hay investigaciones por narcotráfico. Con lo cual, te hago esta última pregunta. ¿Cuál de estas 3 opciones crees que, si acaso, ojalá, va a ocurrir en los próximos 12 meses largos? Una es una operación del Departamento de Justicia y la DEA para capturar a 3 o 4 cabecillas de la narcodictadura venezolana y traerlos aquí. Otra, que se mejoran los incentivos, las recompensas monetarias y se consigue que unos generales hagan lo que Padrino López no hizo. Y la tercera, que la administración Trump, frustrada por la falta de resultados, ordena unos bombardeos selectivos para quebrar la lealtad del alto mando militar a Maduro. ¿Cuál de esas 3 crees que es más probable que ocurra? Puede ser una combinación. Y aquí hay que entender un tema bien interesante que es el tema de la amenaza creíble. Yo creo que cuando tú planteas que puede haber una acción militar, ese solo efecto de la movilización, sin que necesariamente tengas que llegar a usarlo,
puede producir un efecto devastador. Cierto. Y esa carta, la de la amenaza creíble, no se ha jugado todavía. No se ha jugado. Hay gente que ha recomendado, por ejemplo, yo conozco diplomáticos que han sugerido la idea de mover un portaaviones y llevarlo a Curazao, por ejemplo. ¿Por qué no? Eso es una de las opciones. ¿Cuál de las tres le aconsejarías tú al presidente Trump? Mira, yo creo que hay que producir los niveles de involucramiento dentro del delito en Venezuela, ¿no? O sea, todas estas personas están... Hay una cosa importante, disculpa. Trata de responder mi pregunta. Pues. Sí, pero lo que quiero, para que puedas entender, para estas personas, el narcotráfico, el lavado de dinero es una tarea revolucionaria, ¿no? Entonces, todo eso está absolutamente podrido y además se han dedicado a armarse durante mucho tiempo. Es decir, como quiera que sea la solución, aún tratando de que sea lo más diplomática posible, va a haber violencia. Sí. Va a haber violencia. Bueno, entonces como hay tú que no prepararse. Me has contestado, yo contesto por mí. Yo de esas tres opciones le diría bombardeos selectivos todavía. ¿Pero bombardeo dónde? Entonces, el problema es que ellos no quieren atacar al mismo ejército que van a necesitar, lo que va a ser necesario para reconstruir. Bueno, si tú haces Venezuela. una pregunta, déjame que yo la conteste, pues tú haces la pregunta y tú te contestas también. ¿Bombardeos dónde? Bueno, Trump en alguna ocasión ordenó bombardear aeropuertos militares en Siria. Podrías bombardear aeropuertos militares en lugares estratégicos de Venezuela. O fábrica de químicos también lo hizo. Podrías bombardear instalaciones donde hay baterías antiaéreas rusas. Yo no te digo bombardear Fuerte Tiuna, pero sí desactivar a toda la aviación venezolana, o sea, estallar a casi todos los cazabombarderos vetustos. Pero yo la opción que sugeriría, dado que tú no has elegido una de las tres, es seguir con los premios y las recompensas monetarias, pero ofrecerles mucho dinero. Pero mira, o sea, si esos militares están vendidos, hacerles una oferta mejor. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Una oferta que no sean capaces de rehusar. Exacto. Y yo creo 100 millones de euros. Y yo creo que en este momento en Venezuela no hay lealtades ni ideológicas, cero, ni políticas, ni nada. Es la sobrevivencia pura y dura. Es el salvaje oeste, donde es la teoría del sálvese el que pueda, ¿no? Castro, regresa pronto, que te necesitamos. Eres un campeón. Y quería decir que Castro ha fundado un portal en internet titulado www.primerinforme.com. Allí Castro Cando está subiendo todo lo que sabe. No dejen de entrar, ahí está en la pantalla, primerinforme.com. Es un periodista de altísimo nivel. Un aplauso para él. Gracias. En Cuba, Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, asegura que desde Miami están manipulando una marcha por el orgullo gay que no ha sido organizada por ella. Ayer el régimen había anunciado que no habría marcha oficial LGBTI este año, a lo que organizaciones independientes reaccionaron organizando su propia marcha, que ahora es acusada de estar manipulada. Para explicarnos un poco más sobre esta polémica, nos acompaña Camilo Loret de Mola, para hablarnos de esto y también otras noticias que nos llegan desde Cuba. Camilo, querido, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues así mismo como lo cuentas, el problema fundamental es que ayer Mariela Castro gritó a bombo y platillo que el Ministerio de Salud, porque aquí todo el mundo, dense cuenta que en Cuba todo el mundo tiene un jefe, y ella no es nada independiente como quería hacer ver, que su organización era independiente y que era únicamente en defensa de los intereses de las minorías LGBTI que están siendo reprimidas en Cuba históricamente. Bueno, pues dice que el Ministerio de Salud Pública le dijo que no había marcha LGBT este año, que es una marcha muy esperada por todos. Y entonces enseguida los miembros de esta minoría, de forma independiente, decidieron, pues nosotros organizamos nuestra marcha y la vamos a hacer con todas las de la ley. Ya salieron, porque allí el que no baila, lo que no es obligatorio es porque está prohibido. Entonces le dijeron, no, esos movimientos independientes, no, eso está manipulado desde Miami, desde gente como tú y como yo en la Mega TV, hasta gente que aparece en las televisoras de otros lugares hablando, de otros canales hablando de Cuba, y por allí ya se limpiaron. El que marche es gusano.
El LGBT que marche solo es un LGBT gusano. Entonces, están haciendo la campaña, aún así, las organizaciones independientes dicen que van a marchar y van a hacer valer sus derechos. Es un momento de represión en Cuba. Fíjate esta segunda noticia que yo te traigo. Así es, de la ley Mordaza. La ley Mordaza. Te demuestra, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, apareció con un mensaje en su cuenta de Twitter asegurando que a todos los reporteros independientes, a todos los periodistas independientes, a todo el que se le ocurra mandar cualquier nota periodística a otro canal, a otro centro de prensa sobre la situación de Cuba, le estaría haciendo el juego a la ley Helms-Burton y por lo tanto podría ser sancionado con la ley Mordaza, la ley 88, que fue muy famosa porque permitió meter en prisión a todo el que ellos supusieran que servía de una u otra forma a intereses extranjeros. Y tan solo ayer se llevaron detenida a una periodista, a una reportera, de hecho del grupo de periodistas de Giovanni Sánchez. Del libro del periódico de Giovanni Sánchez. Tiene una nota simpática, esa nota represiva, que en esencia es represiva, pero resulta que a la periodista la tuvieron detenida por mucho rato esperando a que viniera el oficial de la seguridad del Estado que la reprime. Voy a conversar con mi querido amigo, el conferencista colombiano Alejandro Cardona, pero antes quería compartir con ustedes esta declaración muy importante del líder del Partido Popular Español, Pablo Casado. También nos preocupa mucho, y lo tengo que decir, Leopoldo, que el ministro de Exteriores de España, que por cierto no entendemos cómo sigue siendo ministro de Exteriores mientras es candidato número 1 a la lista del Parlamento Europeo del Partido Socialista, haya dicho que tu hijo, el hijo de un español, está en la embajada de su país, pero no puede hacer su labor de reivindicar la libertad en Venezuela. Lo que le decimos al señor Borrell es que Leopoldo López puede seguir haciendo su labor imprescindible por la democracia y la libertad en la casa de todos los españoles en Caracas. Muy bien dicho. Casado exigió también al gobierno socialista español que no amordase a Leopoldo López. No cabe el apaciguamiento con un dictador como Maduro. No se le puede amordazar a Leopoldo como si fuera Sanz, como si fuera una persona refugiada por algún delito. Leopoldo se ha tenido que refugiar en la embajada española en Caracas porque lo quieren detener, porque lo han intentado torturar, porque lo han intentado asesinar, porque está sencillamente oprimido por un régimen totalitario. Y Pablo Casado pidió también que a Leopoldo López, hijo, porque el papá estaba detrás de él y es candidato al Parlamento Europeo el próximo 26 de mayo, lo dejen dar entrevistas en la Embajada Española en Caracas. Estamos con tu hijo, estamos con Lilian, estamos con tus nietos, estamos con el vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana que ha sido detenido arbitrariamente por el SEBIN anoche. Estamos con esos centenares de víctimas en ejecuciones sumarias en las calles, detenidos y confinados en cárceles y torturados. Y estamos sobre todo con la receta de cómo hay que derrocar a un régimen dictatorial. Y eso es lo que tú vas a defender en Estrasburgo y en Bruselas, como han hecho muchos de tus compañeros que están aquí presentes, cancelando sus activos, sus cuentas corrientes y diciendo que no van a venir a España a comprar edificios en estos barrios, sino que lo que van a hacer es no lucrarse de la miseria y la opresión de su pueblo. Bueno, muy bien, muy bien dicho. Un aplauso para Casado. Muy bien. Regresamos después de la pausa con Alejandro Cardona, no se lo pierdan, ya regresamos.
Ha venido esta noche al programa nuestro muy querido amigo, muy exitoso conferencista del seminario Creando Riqueza, el colombiano Alejandro Cardona. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bueno, estuve en tu país, estuve en Bogotá el domingo, me fue súper bien. Sentí el cariño increíble de los colombianos. ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo han marchado tus pronósticos y vaticinios? Bueno, primero, estimado Jaime, felicitarte por los ratings, por tu novela, por todo. Yo me estoy muy contento por ti. Me alegra mucho que en Colombia te hayan tratado muy bien, porque no es para menos lo que has hecho también por nuestro país. Bueno, las predicciones han estado increíbles. El jueves pasado estuve aquí contigo. Te había contado que hice, así como algunos alumnos, unas inversiones en Amazon. Al otro día las pude vender con una rentabilidad muy importante. ¿Compraste al final de la sesión del jueves? 3.59, exactamente. Está principalmente Amazon. Amazon, sí. ¿Y vendiste al principio de la jornada del viernes? A las 9:30 am, y esto fue algo que en las redes sociales fue una cosa impresionante. ¿Y tus alumnos ganaron plata? Sí, hubo mucha gente, de hecho personas comunes y corrientes que manejan Uber y esto, y poco tiempo después de haber asistido al seminario Creando Riqueza tenemos testimonios de $37,000, de $30,000, con sumas muy pequeñas, pero lo más importante, señor Jaime, es la educación, o sea, como inversionista, ese es otro tipo de entrenamiento. Sí, sí. Hablábamos en el programa anterior de que no es suerte, porque por ejemplo ayer también ocurrió algo que pude predecir en los noticieros de aquí de Mega, y efectivamente hoy también sacamos provecho de eso. Entonces es estar donde uno tiene que estar en el momento indicado, ¿no? Sí. Si no es suerte, ¿qué es? Entrenamiento, es entender los mercados, entender algo que puede ser una fuente de ingresos muy importante para las familias en los Estados Unidos, ¿no? Y entrenamiento es información, ¿verdad? Estar bien informado. Sí, y controlar sus emociones y entender cuál es el plan, qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué es importante controlar las emociones? Porque cuando uno tiene ansiedad, por ejemplo, que ese yo creo que es el mal de nuestros pueblos. La ansiedad y el desespero y el acelere y la impaciencia. Cuando eso toma el control de uno, uno no tiene control de su dinero. Sí. El peor inversionista es el que tiene mala información y mucha ansiedad. Así es, sí. ¿No? Quería también, si es posible, compartir contigo. ¿Has traído un video? Sí, que tiene parte de la entrevista que tuvimos hace 8 días y el trade en vivo que hice, lo hice en Facebook Live. Esto, Jaime, nadie lo hace. ¡Ah, caramba! En vivo hice el trade y se lo mostré a miles de personas para que vieran que el dinero trabaja más duro que nosotros. ¿Pero otros alumnos tuyos te acompañaron en la inversión? No, ellos saben identificar las oportunidades, no necesitan que yo les diga, pero están entrenados por lo menos para hacerlo, ¿no? A ver, preséntalo tú entonces. Claro que sí. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿La semana pasada? La semana pasada, sí, señor. Venga, aquí está. Por ejemplo, hoy yo hice algo antes del cierre del mercado. Sí. Porque eso es lo que yo tenía que hacer y lo que estoy entrenado para hacer. Y cuando veo el aftermarket, la acción de Amazon se subió 30 puntos. Entonces esos 30 puntos para mí significan X cantidad de miles de dólares. Esto fue lo que sucedió al día siguiente. Yo lo compré a las 3:59. Tengo 15 contratos. Strike 1900. Entonces lo bonito fue que en el aftermarket la acción se subió 48 puntos y yo quedé 48 puntos in the money. En este trade voy a hacer cerca de unos 80-90 mil dólares. Invertí 15 contratos, eso fue todo. Y les quiero mostrar el trade en vivo. Yo tengo strike 1900, estoy 48 puntos in the money. Ya el mercado está a nada de abrir, 9:29. Yo le puse el límite porque la utilidad es grande. Miren el trade, aquí está. Miren cuando le doy refresh, miren lo que va a pasar aquí. Listo, 92 mil dólares. Ya lo tengo, miren. Les dedico este trade a todos mis estudiantes. Siguiendo las instrucciones del economista Alejandro Cardona, podemos obtener resultados similares. No es suerte, es entrenamiento. Entonces es importante que nos mentalicemos de que la riqueza no es tan de buenas, sino que es la gente que está preparado para estar donde debe estar. Envidia. La verdad es que te odiamos tanto, Alejandro. Un aplauso para él. Te odiamos. Gracias. Pero a ver, entonces tú el viernes pasado por la mañanita ganaste 90 y pico de mil dólares. Sí. ¿Y cuánto habías invertido? En todo el trade, algo cercano a 7-8 mil dólares aproximadamente. En varios contratos distintos. Sí, señor, sí. Con lo cual una inversión de 8 mil te rinde 90 mil. Sí.
Cuando uno sabe lo que está haciendo, llega ahí. O sea, sí, vi que tenías una utilidad neta de $74,000 dólares. Exactamente, sí, señor. Neta. Sí. Sí. En un día. En un día. No es nada diferente a lo que hice ayer. Ayer el mercado nos dio, aprovechando esta crisis de China. Pero esta semana ha sido mala en la bolsa, ha caído bastante. Lo que pasa es que en el mercado financiero hay instrumentos que se valorizan con la caída. Entonces, cuando yo veo la gráfica del mercado y veo las señales y dice va a caer, que lo dije en las noticias antes de la caída de hoy de 400 puntos en el Dow Jones que se recuperó durante el día, pero ayer está en el Mega News, lo dije, el mercado hoy va, o sea, mañana va a caer hoy. Claro, bueno, tú acabas de demostrarlo, que de un día para otro puedes ganar $74,000 dólares, ¿no? Ahora, hay que tener los $7,000, $8,000 dólares para invertir, quizá no todos los tienen, claro, pero la proporción es gigantesca. Pero hay alumnos, por ejemplo, que me mandaron el mismo testimonio en sus proporciones, ¿no? Claro. Entonces hubo gente que invirtió $300 y con ese mismo trade sacó $5,000. Sacó $4,000 o $5,000 dólares. Exactamente. De hecho, aquí hay personas que están sentados que son alumnos míos y saben que aquí no hay forma de manejar, de esconder, aquí no hay nada, o sea, claro, todo es claro, es lo que es. Bueno, invertir 70 para sacar 90 es una ganancia formidable. Sí, es impresionante. Claro, invertir 7 para sacar 90, quiero decir, invertir 7,000 para sacar 90, es una ganancia formidable. Pero lo importante, estimado Jaime, es que estas oportunidades se repiten. Yo he vivido esto desde el 2007, se han repetido y se repiten y el mercado es generoso y se puede aprovechar y uno si hace lo correcto. Sí. Tiene una fuente increíble de ingresos. Y esto es lo que Alejandro Cardona enseña en el seminario Creando Riqueza. Lo hace hace más de 12 años. Sí, señor. Va muchísima gente, viene gente de todas partes del mundo, ¿no? Sí. ¿Vale? No, y le invito a las personas que nos ven en YouTube que se inscriban online. Ya no hay cupos presenciales, pero lo pueden hacer online. Y yo voy a hablar mucho de estos trades que he hecho, cuáles son las señales, etcétera, en nuestro próximo seminario Creando Riqueza, mayo 18 y 19. Sí, ya no hay cupos, no hay cupos presenciales. Físicos, no, señor. Todavía tenemos algunos poquitos cupos en Orlando. Y luego ya vamos para Houston, Texas en julio otra vez. Orlando es la siguiente semana, es 25 y 26 de mayo. La 18 y 19 es aquí en Miami, pero ya está todo vendido. En Orlando todavía hay asientos disponibles. Todavía hay unos poquitos, sí, señor. Aprovecha la oportunidad. Alejandro les puede enseñar a ganar mucho dinero en la bolsa. Muchas Tanto gracias. Que les cambias la vida, ¿no, Alejandro? Sí, la gente, o sea, imagínate una persona que maneja Uber, por ejemplo, ganarse, porque así fue y tenemos todo documentado en las redes sociales, en todas partes está Seminario Creando Riqueza, ganarse $37,000 dólares, o sea... ¿En una apuesta? En un trade, que fue el mismo que yo hice, pero él lo hizo de pronto con $4,000 dólares. Buenísimo. Entonces, eso es increíble. Eso es lo que ganamos acá en un año. No sí. De hecho, hubo una persona que mencionó eso, que ese es el salario de él de un año o de dos. ¿Qué te parece? Porque es neto, ¿no? Pero imagínate, tú has hecho la semana pasada en una transacción $74,000 dólares. Te digo, es más de lo que mucha gente gana en un año. Así es, sí, señor. Tienes que compartir tu riqueza con nosotros, los pobres. Bueno, te felicito y te recomiendo. Muchas gracias. Quiero decir, recomiendo mucho a Alejandro. Si ustedes quieren aprender lo que él, que es un autodidacta, ha aprendido y sabe, tienen que ir a su seminario. Muchas gracias, estimado. Para mí es una bendición estar siempre aquí contigo. Tome nota, 18 y 19, no es este fin de semana, pero el siguiente. El siguiente en Miami, luego estamos en Orlando 25, y en julio 26. 13 y 14 estamos en Houston, Texas. Pero invito a todas las personas que nos ven en YouTube o acá que participen del evento online, que es muy fuerte, tiene varias ventajas verlo online también. Claro, y es una gran bendición, que aprovechen esto. Y si estás lejos en algún país de América o de Europa o incluso más lejos, véanlo online. Sí, señor. Sabes que la próxima vez que vengas creo que te voy a dejar una platita en efectivo. Y cuando tú veas esta oportunidad la pones ahí también, por favor. Me colaboras, Tú sabes que tú eres un hermano para mí. Me colabora. Porque si no, pues, mi envidia por ti va a ir creciendo. Muchas gracias, estimado. Pues este señor sale, se va en una Ferrari roja. ¿Es Ferrari o Lamborghini? Un Ferrari. No, eso no está bien, eso no está bien. Acuérdate de los amigos. Un aplauso para Alejandro Cardona. Gracias. Ya regresamos.
Bueno, muchas gracias a todos los que nos han visto esta noche y nos ven en Estados Unidos y en Puerto Rico, pero después nos ven donde quiera que se encuentren, gracias a YouTube, gracias a la gente tan linda que vino, a Juan Pedro y a Betina, encantadores, a los colombianos que están ahí atrás, a los peruanos aquí, liderados por una chica tan linda, y a la colonia venezolana, tan numerosa. Siempre bienvenida aquí. Los queremos mucho. Queremos mucho. No se dejen abatir ni descorazonar por los que dicen que las cosas en Venezuela no van a cambiar más y que Venezuela será una otra Cuba hasta el final de los tiempos. Eso no va a ocurrir. Yo soy un optimista bien informado y creo que tarde o temprano la horrible dictadura de Maduro va a caer, porque es ya insostenible y porque Maduro no tiene poder real, no gobierna en la práctica. Está tan aislado y tan cercado y tan paranoico, viviendo en búnkers subterráneos, que la traición, la delación de alguno de los suyos va a ocurrir más o menos pronto, sobre todo porque habrá millonarias recompensas. No pierdan la fe. Viva Venezuela libre. Gracias. Buenas noches. Todos los días.